Muchas gracias, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor para este día. Y así como están de pie, permítanme orar también, hermanos, para que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Amado Señor, te damos gracias porque nos concedes, Padre, tener la bendición de tu palabra. Y rogamos precisamente, Señor, que la disposición de nuestro corazón sea sincera para escuchar, para recibir y para obedecer lo que tú tienes para nosotros en el mensaje que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros en este primer domingo, Señor, del 2022, del cual, Señor, te rogamos, te pedimos, pero también te agradecemos, Señor. Así, Padre, entonces, escribe tu voluntad en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Como cristianos tenemos que aprender o recordar, porque estoy convencido de que sí lo sabemos. Cada inicio de año, hermanos, es muestra de la misericordia de Dios. Así de sencillo. Jeremías escribe en el himno de las lamentaciones que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y tal vez tuvimos un 2020, 2021 diferente, un periodo, hermanos, complicado. Sin embargo, la misericordia de Dios estuvo presente. Su misericordia, hermanos, es nueva cada mañana, cada día. Así que si Dios muestra su misericordia un día, ahora imagínenselo un año. La misericordia de Dios es abundante, hermanos, y poder pensar. Hemos hablado en estos últimos días, hermanos, acerca de la importancia de reflexionar. Lo que significa para nosotros culminar un año, iniciar un año, el poder pensar, hermanos, en qué fue lo que hicimos mal en el 2021, qué es lo que tengo que cambiar para el 2022, qué dejamos de hacer en el 2021, que tenemos que retomar, hermanos, para el 2022. ¿Cómo está nuestra vida? Así que podemos, hermanos, no porque sea pensamiento positivo, no creo en eso, creo en la fe, en lo que nosotros, hermanos, tenemos en la palabra de Dios dada por Él para que usted y yo tengamos bendición en el 2022. No se trata de convencer al yo puedo, yo creo. Se trata de decir, Señor Jesús, confío en ti. Se trata de decir, este año iniciaremos mirando a la cruz de Cristo, caminando en la dirección del Señor y dejando que Dios obre, transforme y use nuestras vidas. Esa es la mentalidad, hermanos. Tenemos como objetivo agradar a Dios. Pero en esta parte, hermanos, que el Señor nos concede leer o meditar, nos vamos a encontrar con algunas cosas interesantes. Algunas condicionantes que nosotros mismos nos hemos puesto. Y que ante el Señor debemos aprender, hermanos, a ceder, a bajar el orgullo para decir, como tú digas, Señor. Y esa parte, hermanos, es la complicada. Porque nuestro temperamento se va forjando a medida de las dificultades, a medida que nosotros vamos avanzando en días, en años, y vamos creando en nosotros un carácter. Pero, hermanos, siendo sinceros, mucho de ese carácter forjado a nuestra manera nos ha traído consecuencias tristes. ¿Qué es lo que buscamos nosotros entonces? Hermanos, recordemos esto. Debemos comenzar con su palabra. El objetivo de que tengamos un plan de lectura anual, hermanos, no se equivoque. No estamos hablando de leer la Biblia como propósito de año nuevo.
La Biblia no se lee como propósito de año nuevo. La Biblia es el alimento espiritual diario. ¿Por qué entonces, hermanos, es tan importante para nosotros el animar a que leamos? Porque tristemente, hermanos, como cristianos a veces somos bien conformistas. Con un versículo al día para mí es suficiente. No. Se va a desnutrir, hermanos. Las iglesias, tristemente hoy, tenemos que ser sinceros, muchas iglesias tenemos anemia de Biblia. Tenemos anemia de oración. Y como resultado de la pandemia, tenemos anemia de asistencia a la iglesia. Esta es una verdad en muchas vidas, en muchas familias y en muchas iglesias. Y tenemos que aprender, hermanos, a corregir esto. Porque es vergonzoso. Hermanos, perdón la palabra, pero sí es vergonzoso que como cristianos Dios esté en un segundo lugar. Y aunque digamos, no, para mí Dios es lo primero, le pregunto, ¿leyó la Biblia completa el año pasado? Pero amamos a Dios. Teníamos la cuenta de cuántos cultos tuvimos presenciales. Estuvimos, pero amamos a Dios. Entonces sí hay algo, hermanos, que tenemos que aprender a corregir. Y que Dios, al dejarnos vivir en el 2022, hermanos, nos está dando oportunidad. Y esto es lo que debemos agradecer. Porque ciertamente, hermanos, el Señor sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Tenemos en este pasaje, hermanos, una historia preciosa. De las favoritas de los niños, ¿verdad? La pesca milagrosa. Pero tristemente, hermanos, algunos solamente estamos formados en la línea, en la fila, para recibir bendición. Y no todos nos formamos en la línea de obedecer al Señor. Todos estamos esperando que el Señor nos dé, nos bendiga y nos cuide. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy y voy a obedecer? Entonces tenemos que aprender a mirar con la perspectiva del Señor, dejar de quejarnos, dejar de poner mi criterio antes para poder decir, Señor, está en tu palabra y voy a hacerlo. Y este fue un conflicto con el que Pedro se topó. Este fue un conflicto complicado, hermanos, en el que él tuvo que admitir que tenía que hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? No me conteste. Pero sí responde en su corazón. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Porque eso es el número de veces que mínimo ha leído la Biblia usted. Si la respuesta es no, podemos llegar con Dios y decir, perdón, Señor. Perdón. ¿Tiene un año de cristiano? Ya leyó la Biblia una vez. ¿Tiene 10? Ya la leyó 10 veces. ¿Tiene 20? Ya la leyó 20 veces. Y qué triste, hermanos, es escuchar que decimos, yo soy, yo fui, yo hago. Pero la Biblia no ha estado junto a mí. Porque no nos está poniendo Dios estrellitas en el muro con nuestro nombre para decir, estuvo presente, hizo. Hasta los pecadores hacen obras buenas. La gente sin Dios también. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Que nosotros le creemos a Dios. Hermanos, un consejo que sí es interesante y pudiera parecer, wow, ¿cómo es posible que lo demos? Pero es real. A las personas que no creen en Dios, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón y piden un consejo, lo único que podemos decirles es, vive al máximo. Haz todos tus sueños realidades, esfuérzate, arriésgate, ve, porque eso es todo lo que vas a tener. No aspiras a más. Pero si usted que es cristiano, hermanos, el consejo es deleítese en el Señor. El consejo es deleítese en su palabra, porque lo mejor está por venir. Así que no tenemos nada que perder. Por el contrario,
miremos este 2022, hermanos, con la transformación en la mente renovada del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que ocurre? Dice el versículo 4, número 1, hermanos, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Número 1, porque lo dice el Señor. Aquí es donde tenemos que aprender, hermanos, la importancia de escuchar su palabra. La importancia de escuchar su palabra. Jesús llegó al mar de Galilea. El lago de Genesaret es el mismo, lo que pasa es que es un lago, pero es agua salada, así que se le conoce de esa forma también. Y entonces Jesús se acerca, hermanos, le pide a Simón: déjame subir a tu barca porque pues me da altura, y toda la gente que está aquí puede escuchar la predicación. Y Jesús predica. ¿Jesús eligió al azar a Simón? No, hermanos, Simón ya tenía por lo menos un ratito de haber seguido a Jesús. Simón conoció a Jesús. La noticia de Jesús llegó a oídos de Simón gracias a su hermano Andrés. Andrés llegó y le dijo: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, vamos. Y comenzaron a seguirle. Y Jesús llegó y se hospedó en casa de Pedro. Y Jesús llegó y sanó a la suegra de Pedro. Pero ¿qué pasó con Pedro? Como que era una característica en él. Siguió, oyó, vio a Jesús, pero se regresó a trabajar en lo que él sabía hacer, y era pescar. Cuando Jesús llega ahí, busca a Simón y le dice: voy a usar tu barca, Simón. Me voy a subir a predicar. Y Simón, conociendo ya lo que Jesús había hecho y dicho, no le puede negar y le dice: adelante, sube. Y entonces, hermanos, Jesús comienza a dirigirse a Pedro. Ya habló para todos, pero ahora la mirada de Jesús va sobre Pedro. Bueno, aquí todavía era Simón. ¿Alguna vez has sentido, y yo espero que sí, que diga: el pastor lo está diciendo por mí? Pues no es el pastor. Yo no vivo con usted. Yo no trabajo con usted. Creo que Dios está dirigiendo a cada uno de nosotros hoy. De tal manera que Jesús dirige sus ojos a Simón. Hoy todos somos Simón. Así que usted se va a cambiar el nombre y se va a llamar Simón. Y el Señor ha puesto, sí, mi hermana, usted Neki Simón, acuérdese, sí. Sí. Y el Señor pone los ojos en nosotros y nos da una orden. Si se fija, no es una opción. Y esto es lo que a veces no entendemos. La palabra de Dios, hermanos, es mandamiento. No es una adecuación. A ver, Señor, este mandamiento lo voy a cumplir a mi manera. No. Tu palabra la voy a leer como yo quiera. No. ¿Se acuerdan del drama que nuestros hermanos en Navidad nos presentaron? Y es bien fácil caer en ese engaño. Eso es un engaño del diablo. Soy cristiano a mi manera. No se puede ser cristiano a mi manera. Recordemos algo, hermanos. Aunque es un término muy común, en la Biblia no existe el cristiano carnal. No existe en la Biblia el cristiano carnal. En la Biblia o eres cristiano o eres carnal. Así de sencillo. Entonces, no podemos vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera. Soy cristiano moderno, perdón, pero no. El cristianismo sigue siendo igual, el mensaje de Jesucristo es igual. Y se dirige a Pedro y le dice: boga mar adentro. Pedro, Simón, te estoy dando una indicación. Boga mar adentro y echa las redes para pescar. Hermanos, esta es una imposición preciosa cuando Dios nos dice: ¿sabes qué? Quiero que obedezcas. La autoridad de Jesús, hermanos, no sé, a mí escuchar
Textos como estos en los que Dios orilla nuestra voluntad y nos acorrala, hermanos, al punto de llevarnos a una pared y tener que extender los brazos y Dios está enfrente diciendo, quiero que hagas. Qué difícil. Pero no se nos olvide, hermanos, que cuando Él está dando una orden, cuando Él está dando una indicación, Él conoce la razón, Él conoce la manera y Él dará bendición. Por algo nos lo dice y hoy está precisamente para que usted y yo, que hoy somos Simones, miremos el 2022 en esa perspectiva. Boga mar adentro, avanza. No amarres tu barca a la orilla y te quedes a esperar. Avanza, pero quiero que hagas lo que yo te voy a decir. Así que es una orden directa, hermanos. ¿Qué pasaría en la mente de Simón? Porque esto es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a encontrar los desafíos en todo, hermanos. Vamos a ver nuestra fe desafiada, sí. El mundo va a desafiar nuestra fe. El mundo se va a burlar de que usted diga que es cristiano. El mundo se va a burlar de que usted diga, yo todavía creo en la Biblia. Yo todavía creo que hay un Dios allá arriba que tiene control de todo. Y yo creo que Dios tiene un plan para mí. Esa parte, hermanos, es la que el mundo va a desafiar y que el diablo se parará enfrente y se burlará de usted y le hará creer que no es verdad y le hará creer que no hay razón, no hay argumento. ¿Puede usted tomar la vida cristiana a la ligera cuando es una mentira? Así que Pedro, hermanos, tenía que tomar una decisión en este punto crucial. Tenía enfrente la esperanza de lo que Jesús estaba diciendo o detener su barca en base a su experiencia y a su esfuerzo. Número 2, dice el versículo 5, solo la primera parte, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí nada más. Número 2, hermanos, porque el Señor lo dice, nos hace saber lo corto de nuestra perspectiva. Lo corto de nuestra perspectiva. Billy Graham decía, nunca esperemos entender a Dios con nuestro suficiente y avanzado conocimiento intelectual, porque quedaríamos en ridículo. No se trata, hermanos, de que entendamos al pie de la letra quién es Dios, qué quiere. Basta con que usted y yo digamos, si Dios lo dice. ¿Por qué? Hermanos, basta ver la creación. Basta ver el orden que existe, hermanos, la duración del día, los movimientos de la tierra, el tiempo que está, hermanos, la luna girando sobre la rotación sobre la tierra, el mar en su lugar, todo, hermanos, está en un orden. Y es ridículo pensar, esto se formó solito, y perdón, porque hay gente que sí cree, pero eso es más fantasioso que creer que hubo alguien que estableció orden. ¿Y sabe qué es lo interesante? La respuesta que le da Pedro es genuina. ¿Pedro le estaba diciendo mentiras? No. Pedro le estaba diciendo la verdad. Toda la noche hemos estado trabajando. Hermanos, en esto... el trabajo de pescador era uno de los más humildes en estos tiempos. Era muy mal pagado. Incluso algunos pescadores ni siquiera eran dueños de las barcas con las que trabajaban. Así que era complicado el hecho de sacrificar mucho esfuerzo. La mejor hora para pescar es en la noche, cuando los peces están durmiendo, que los peces tienen sus ojitos cerrados y no se dan cuenta de las redes. No, los peces no cierran los ojos, pero están durmiendo y van así en los bancos el cardumen, hermanos, y es más fácil para el pescador capturarlos en la noche. No era pesca deportiva, hermanos, no estaba Simón en la orillita de su yate, ¿verdad? Con su caña de pescar, con su gusanito ahí en el anzuelo y chiflando, ¿verdad? Esperando que pique un pez. Pedro se estaba ganando la vida y no había, hermanos, aún cuando él había ocupado toda su experiencia, todo lo que él sabía, no le había rendido fruto.
no le había rendido fruto. Él era un pescador, él sabía su oficio, él sabía a qué hora pescar. Así que su argumento es lógico, es contundente. ¿Y sabe qué es lo chistoso en la mente tal vez? ¿Se acuerda cuál era el oficio de Jesús? Era carpintero. Lo presentan así los evangelios, el carpintero de Nazaret, el hijo del carpintero, ¿verdad? Así que, ¿qué hace un carpintero dándole consejos de pesca a un pescador? Sería la perspectiva humana. Sin embargo, hermanos, Simón ya había visto a Jesús obrar. Simón ya había oído hablar a Jesús. Solo bastaba que Simón empezara a creer. Entonces, aun cuando él tiene un argumento fuerte, hermanos, pudiera pensar, a ver, Jesús, ya estuvimos toda la noche, vengo cansado, estoy arreglando, juntando mis redes, estoy desvelado, estoy cansado, y de repente llega Jesús y me dice, regrésate y ponte a trabajar en eso. A ver, ¿y cuántos hemos pensado, verdad hermanos? Es que mi oración no la escucha el Señor. Las cosas, ¿por qué no cambia? ¿Por qué sigo así? ¿Por qué me sigo sintiendo solo? ¿Por qué estoy solo? Por eso, porque estamos solos. Pedro nos da en el clavo, dice, toda la noche hemos estado trabajando nosotros, yo, mis fuerzas. Y sabe que nuestras fuerzas son pocas. Y entonces dice, el fruto de su trabajo le redituó en nada. Vamos a luchar solos, hermanos, y nada vamos a tener. Mucho pensamiento positivo, pero no tenemos confianza en Dios, nada vamos a lograr. Dicen las novelas, haz lo que dice tu corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso. No le puedo creer. Necesitamos entonces algo, hermanos, alguien. Necesitamos la fortaleza, el compañerismo. Necesitamos alguien que nos sostenga. Porque estamos en una crisis increíble, hermanos. Ya se habla de que viene otra cepa del virus y sepa la bola, cómo se llame, ¿verdad? Pero seguimos en conflicto, seguimos en dificultades. No sé cuántos de nosotros decimos, por lo menos aquí, extrañamos las sonrisas. Decimos, solo vemos el ojo chiquito porque ya sé que ya peló los dientes, ya me está sonriendo, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, hermanos, no los vemos. Hemos tenido que aprender un proceso que ha costado trabajo. Hemos tenido que enfrentar, hermanos, la despedida de seres amados. Hemos tenido que aprender a hacer las cosas de una forma un tanto diferentes. Y algunos de nosotros, hermanos, batallando con nuestros monstruos interiores, batallando, hermanos, con la soledad de nuestro corazón, con la tristeza que puede albergar, hermanos, el hecho de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Pero Jesús puede hacer la diferencia, siempre y cuando nosotros pongamos atención en la palabra de Jesús. Entonces, es interesante, hermanos, porque Pedro le dice, ya estoy cansado, Señor, ya me cansé, ya pesqué toda la noche y no tengo nada. Ya estuvimos desvelados toda la noche y no tengo nada. Hermanos, y lo que sigue es la esperanza por la cual nosotros, hermanos, debemos continuar. Dice la parte final, mas en tu palabra echaré la red. Número 3, hermanos, porque lo dice el Señor, nos lleva a actuar por encima de mi incredulidad, por encima de nuestro escepticismo, por encima de los conflictos. Pedro le dice, Señor, ya me cansé, toda la noche hemos trabajado, ya estoy guardando mi herramienta. Dice ahí, más en tu palabra. Ese más es un pero. Si tú lo dices, así lo voy a hacer. Hermanos, Pedro no se detiene a considerar, bueno, dame un respiro, Señor, me voy a tomar un tiempo, un año sabático de pesca y ya al ratito regreso, ¿verdad? Una hora sabática para descansar.
Pedro, hermanos, simplemente le dice al Señor, ya luché con mis fuerzas, ahora te voy a creer a ti. Y esto es lo que hace diferente, hermanos. Por lo menos, no sé usted, pero a mí me dio mucha paz el hecho de la respuesta que le da Simón. Y le da, hermanos, erróneamente muchos hemos malentendido esta palabra. Porque para muchos el hecho de que Pedro diga, voy a echar la red, significa voy a recibir muchas bendiciones. Pero la verdad, hermanos, es que el hecho de que Pedro, que Simón diga, porque tú lo dices, echaré la red, implica, si tú lo dices, tú mandas. Echaré la red en tu nombre significa, te voy a creer a ti. Echaré la red en tu nombre significa, te voy a obedecer a ti. Echaré la red en tu nombre significa, Señor, lo que yo crea no importa, voy a hacer tu voluntad. De eso se trata el echar la red, hermano. No solo nos volvemos en la fila para ver, Señor, dame bendiciones y dame bendiciones. Necesitamos echar la red. Pero echar la red significa, Señor, te creo. Echar la red significa decirle a Dios, tu palabra se va a cumplir en mi vida. Seré obediente, seré fiel. Y entonces retomemos, hermanos, nuestra evaluación inicial. ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? ¿Cómo está, hermanos, nuestro tiempo devocional? ¿Cómo está nuestra mayordomía con Dios? Dios no nos dejó sin comer. ¿Le estamos dando a Dios sus diezmos o hasta en eso le estamos robando? ¿Estamos apartando nuestro tiempo para orar con Dios o lo tenemos en modo espera, en visto, como decimos en el celular? Porque ya habló Él, pero yo no le he hablado. Así que, hermanos, esta es una propuesta, una invitación que el Señor nos hace para el 2022. Si lucha con sus fuerzas, le va a llegar la noche. Se va a desgastar y no va a lograr nada. Hay esperanza en Cristo, porque el Señor lo dice. Echemos la red. Hermano, como familias, echemos la red. Deje que Dios bendiga a la manera que Dios quiera. Pero necesitamos descansar en Dios. Necesitamos tomar, hermanos, la palabra del Señor en serio para decirle lo que hizo Simón. Señor, esta es mi fuerza, este soy yo, y ya no puedo. Te creo, Señor. Creo en tu palabra y te voy a obedecer. Así que echemos la red, hermanos. Tenemos esperanza en un 2022, pero no luche solo. Eche la red. Confíe en Dios. Obedezcamos a Dios, que Él será siempre la fuente de toda bendición. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Padre, que tú has hablado y que nos presentas a cada uno de los hermanos que estamos aquí, a cada una de las familias, Señor, que conformamos tu iglesia, a cada una de las vidas que nos acompañan a través de las redes, Señor. Nos das la misma oportunidad. Hemos recibido tu palabra, Padre, la hemos escuchado. Pero ahora te rogamos que tú nos ayudes a caminar en fe. Padre, toma nuestro corazón. Todo orgullo, toda soberbia, Padre, la ponemos delante de ti. Y te rogamos, tal cual le dijiste, Señor, a Jeremías, que tú venías para destruir, pero también para edificar. Así que te rogamos que si hay algo en nuestro corazón que a ti no te agrade, aunque nosotros, Señor, presentemos argumentos como Simón, Padre, sea desquebrajado, sea desechado. Y que tú forjes en nosotros tu imagen. Que en cada paso que demos la gente mire a Jesucristo, a ese Jesucristo que estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz.
Así que te rogamos, Señor, que en este 2022 oremos, eche las redes. Pensemos, Señor, en nuestra vida devocional, en nuestra vida espiritual y en nuestro trabajo evangelístico. Que desde ya estemos pensando, ¿a quién voy a invitar a la iglesia? ¿A quién voy a llevar al culto? Que podamos llegar a casa y ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos das. Que el esposo sea un verdadero esposo, que la esposa sea una mujer sabia, que los hijos sean obedientes, que los padres sean amorosos, Señor. Y que como iglesia caminemos, Señor, cuidándonos, amándonos y buscando tu palabra, Padre. Que a donde vayamos, Señor, nos preocupen solamente dos cosas, Padre. Que tú seas glorificado y que tu palabra sea predicada. Con eso es suficiente. No queremos más, Señor. Tú te encargarás de las bendiciones. Pero de nuestra parte, Señor, queremos echar la red sobre tu palabra, en lo que tú estás diciendo. Y queremos vivir, Padre, para la gloria de tu nombre y para predicar tu palabra. Como iglesia, Señor, es nuestra responsabilidad. Y Padre, para muchos de nosotros es una necesidad. Porque las aguas nos han dejado sin peces y la noche ya se puso. Pero tu presencia llegó, Señor, junto con la mañana, con el día y con la esperanza. Así que gracias por tu palabra. Y queremos actuar en obediencia y humildad por una simple razón. Porque el Señor lo dice. Que se haga tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a participar de la cena del Señor. Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Permítame leer ahí en su